Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre los efectos del uso de dispositivos en los niños. Hace un momento compartíamos experiencias de cómo nosotros veíamos en nuestra historia de vida algunos profesores. Algunos los recordamos con mucho cariño y otros los recordamos como con terror todavía. De esta empatía que se genera en la clase docente-alumno, nosotros vamos a ver una parte. Realmente lo que vamos a hacer hoy es como una introducción o una capacitación demasiado acelerada, porque deberíamos tomar más tiempo para hacerlo precisamente teórico-práctico. Vamos a empezar con el primer ejercicio. A ver, ahí tenemos un cuadrado, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo se halla el perímetro de una figura? Muy bien, entonces, ¿cuál sería el perímetro de la figura? ¿No? Ajá, 12, exactamente. 12, la suma de sus lados, ¿verdad? Del valor de sus lados. ¿Recuerdan cómo hallamos el área de la figura? Ajá, muy bien. ¿Cuánto sería? No, simplemente la multiplicación de sus lados. 4 por 2. Ajá, muy bien. Eso. La fracción que está de rojo. Nosotros vamos a leer la fracción que está de rojo dentro de la figura. ¿Cómo la leeríamos? A ver, el que sepa puede levantar la mano. Sí, lee la fracción. La fracción. Sí, la fracción. Ajá. 3 octavos. Sí, la parte roja. 2.5 octavos. Exacto. Ajá. Porque es la mitad. 7, 8, 5/16. Muy bien, profe. 5/16. Ajá. ¿Por qué? Porque cada cuadro está partido en forma de triángulo. Ajá. Cuadros internos. Hay 8 cuadros internos, serían 16 triángulos. Exacto. Y si contamos los triángulos subrayados, son 5. Sí. Serían 5/16. Exactamente. Es como si, ¿cuántos rectángulos o cuadrados perfectos tenemos dentro de la figura? 8 por la mitad. ¿Cuántos? 16, exacto. Ajá. Ahora, ¿cuántos tenemos sombreados de esos 16 de color rojo? 5. 5. Por eso 5/16. ¿Sí? Por favor, quiero que esto quede clarito. Es un ejercicio muy sencillo. ¿Alguien no ha entendido? Volvemos a repetirlo. No les dé pena. La mejor escuela es esta. Es aprender. Profe, la de color verde, la fracción que está verde. 4/16 o 2 octavos. Correcto. Y la que no está sombreada, la que está de color blanco, ¿cómo se leería la fracción? Yo diría por sumar 5, 4, 9. El resto de esos 16. No, solo contemos como lo hicimos con los anteriores, los triángulos. 7/16. Ajá, muy bien, exacto. Esto es un ejercicio para niños a partir de qué edad, profe. ¿Sí recuerda? Más o menos 5. ¿Tercero? Ajá, Lili, a partir de tercero de primaria. Los niños ya a partir de tercero de primaria ya pueden aprender a leer fracciones. ¿Ok? Pasamos a la siguiente, Jorge, por favor. Lo mismo que el anterior. El perímetro de la figura, ¿cuánto sería? 8 centímetros. Ajá. ¿El área? 4 centímetros. 4 centímetros. Hacemos lo mismo. La fracción que está de rojo, bueno, hice como marroncito, ¿verdad? Algo así, bueno. ¿Cómo se leería la fracción? 6/16. 4, 6, 8. 2. 6/16.
La de marrón. Ujú. ¿Cuántos lados están sombreados? 1,5 abajo y 1,5 arriba. Ujú. Y serían 8 dividiendo. Serían 6 16avos o 3 octavos. 3 Ajá, octavos. exacto. 6/16. A ver, empecemos con el 6/16. ¿Lo ves claro, Carol? Los 6/16. Vamos a verlo claramente, ¿de acuerdo? A ver, para hacerlo más sencillo, tomemos el cuadrado perfecto que está a mano derecha, que está mitad rojo y un triangulito verde. ¿Lo vemos claramente? Bueno, tomemos ese, sencillamente. Ese cuadrado perfecto está dividido puntualmente por una línea. ¿Sí lo notamos? Sí. Prácticamente 50-50, ¿cierto? Y luego, ese 50 de mi mano derecha está dividido nuevamente entre color rojo y color verde. ¿Sí? ¿Sí lo apreciamos ver? Entre el rojo y el verde. Entonces, ese mismo cuadrado perfecto, si nosotros pasamos, no quitamos del lado izquierdo, quitamos o colocamos, perdón, la parte verde también, igual que el lado derecho, ¿cuántas partes estaría dividido? 4, exacto, 4. Ahora hagamos esa misma división de 4 en todos los cuadrados perfectos. ¿Cuánto tendríamos? 16, exacto, 16. Si ya dividimos todos los cuadrados perfectos que están dentro de la figura en 16 partes, solo contemos las partes que están de color rojo. ¿Cuánto sería entonces, Carol? 6. Pero en el bajo 4 partes. ¿De color rojo? 6, exacto, 6. 6. Y lo mismo hacemos con la verde. Así es, sencillo. Simplemente centrarnos un poquito y no dejarnos llevar por la parte que está más coloreada, por la que está dividida. No, contemplemos el área. ¿De acuerdo? Estos son ejercicios sencillos a partir de niños de educación de básica primaria de tercer grado. Continuemos. Mis queridos docentes, esto es una capacidad lógica matemática. ¿Utilizamos la lógica? Por supuesto. Simplemente observamos un poquito más detenidamente. Utilizamos la lógica. Si ya lo dividimos en 4 partes, ya son 16 partes, ¿cierto que sí? Y estamos trabajando las matemáticas. Los maestros de nuestras escuelas tienen una pesada responsabilidad que llevar. Deben ser en palabras y en carácter lo que quieren que sean sus estudiantes o alumnos. Hombres y mujeres que teman a Dios y que obren justicia. Si ellos mismos están familiarizados con el camino, pueden enseñar a los jóvenes a andar por él. No podemos transmitir a los estudiantes lo que realmente no tenemos. Hay un dicho que dice, nadie puede dar de lo que no tiene. Entonces nosotros igual, en el ámbito educativo, no podemos transmitir nada que no manejemos, que no tengamos, que no practiquemos. Los niños van a notar eso. No solo los educarán en ciencia, que los prepararán para que tengan independencia moral, sino también para que trabajen para Jesús y asuman cargos en su causa. Esto lo dice Consejo para los Maestros de la autora Elena G. de White. Dice que los maestros no solo educan en ciencias académicas o saberes, sino también pueden educar la parte espiritual de los niños, para que reconozcan que hay un Dios en los cielos, que hay un Salvador y que lo más hermoso es servirle a Él en cualquier ámbito de sus vidas. Esta es una labor holística del docente, y más si somos docentes cristianos, ¿verdad? O que decimos reconocer un Dios. Bueno, seguimos. Según la psicopedagoga especialista en neuropsicología Gabriela Fernández, los dispositivos móviles en niños dentro de la primera infancia tienen más efectos negativos que positivos. Ustedes pueden encontrar en páginas científicas, en diferentes fuentes, estudios que hablan, sinceramente les voy a hablar, algunos los defienden mucho el uso de tecnología, de dispositivos móviles dentro de clase. Hay estudios que
inclusive los aparatos electrónicos han ayudado a disminuir ciertos trastornos de aprendizaje. Pero son más los estudios que te dicen, que nos enseñan que debe ser muy mesurado el uso de dispositivos electrónicos, aunque sí hayan resultados positivos en otras investigaciones, no se puede desconocer. Dice que la neuropsicóloga, los niños queman la etapa de la relación interpersonal cuando empiezan a usar dispositivos móviles. Por ejemplo, el juego cuerpo a cuerpo, afectando principalmente en las relaciones sociales, en la forma de relacionarse con el entorno, en los tipos de intereses y ni hablar de los aprendizajes cognitivos. Cuando nosotros como docentes usamos más una pantalla o un aparato electrónico para mantener a nuestros niños tal vez quietos o por la buena fe, porque no digo que los maestros lo usan de que, ay sí, voy a hacer terror en los niños, en sus procesos cognitivos, no, esa no es la intención. La intención siempre va a ser formarlos, pues yo parto de eso, ¿no? De que la intención es formar. Pero estamos alterando, y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, todo el proceso neurobiológico normal de los procesos superiores, pensamiento, memoria, atención, lo estamos alterando. El celular se nos impuso como una cuestión novedosa que nos facilita la vida y la comunicación, y caemos en el error que a los niños también se les facilita la comunicación. Es que el niño aprende, es que el niño está juicioso cuando lo siento a la pantalla, cuando está frente a la pantalla. Vamos a ver cuál es el tipo de juicio que tiene el niño en esos momentos. Seguimos. Tener noción de lo que nos rodea, el mundo natural, mediante el conocimiento, es lo que nos permite identificar el tiempo y espacio en el que nos encontramos. Nosotros reconocemos este espacio y estamos en una línea de tiempo que también percibimos, que detectamos, que sentimos, que identificamos. ¿Por qué? Porque de igual manera nosotros nos estamos relacionando en el contexto. Estamos escuchando, estamos atendiendo, vinimos acá. O sea, esto es una relación de contexto. Pero cuando nosotros tenemos una pantallita, eso se pierde. Porque toda mi atención va a estar ¿dónde? Frente a la pantalla. Inclusive hay personas que están viendo un programa, nuestros niños están viendo la pantalla y a veces lo llamamos y ellos no. Y nosotros, Pedrito, Juanito, Lucía, ni escuchan, ¿verdad? Porque todos sus sentidos están concentrados allí. A nosotros también nos puede pasar, viendo un programa que nos guste algo y nos están llamando y nos están llamando. ¿Qué? Tú me llamabas desde hace media hora, te estoy llamando. Porque capta todo nuestro sentido. Entonces, si a un niño lo sumergimos desde pequeño al reconocimiento de su mundo mediante un dispositivo móvil, se salteará ese proceso de elaboración cognitivo y sensorial sobre su entorno natural. Un proceso que los adultos de hoy lo tuvimos. Nosotros tuvimos en nuestras escuelas pantallas permanentemente. No. ¿Cómo se explicaba la A, la E, la I? Recorte la A, haga la O en cartulina, en plastilina. Entonces ya vemos que nuestros niños están viendo las figuras, las letras, las palabras en una pantalla. Entonces, ojo, porque no estamos permitiendo ese paso que tuvimos nosotros y que fue tan beneficioso, que es precisamente ir construyendo nuestro aprendizaje en un entorno. Seguimos. La psicóloga especialista en niños y adolescentes Natalia Gómez nos dice que analizó la función que cumple el aburrimiento como estado de impulso al descubrimiento del mundo exterior. Advirtió que es necesario que los niños posean un espacio de aburrimiento para poder interactuar con el exterior y desarrollar la creatividad. Cuando los niños están constantemente con el celular, se crea un mundo interno entre la informática y el niño. De esa manera, el mundo externo deja de existir. Cuando nuestros niños están aburridos, ¿nosotros qué le decimos? Ves a jugar. Ajá, ¿qué más? Ve televisión. También, Lili. O les ha pasado, ustedes están, por ejemplo, en un centro comercial, en un banco, en cualquier cosa, y ven a un niño ¿cómo?
Y ahí quietecito, aisladito, con un celular, ¿cierto que sí? O la mamá para que no moleste, pero entrégale el celular, déjalo para que no llore. Le entrega el celular, la tablet, el computador. Le están coartando esa libertad de ese desarrollo imaginativo que los niños crean precisamente. De explorar, Lili, sí. Porque cuando están aburridos o cuando nosotros estamos aburridos, porque esa capacidad no se pierde, nosotros podemos crear y recrear. Entonces, no permitamos que en el ejercicio educativo nuestros niños vayan minimizando esa capacidad de crear y recrear. Continuamos. El juego. El juego tiene un rol fundamental en la vida de cualquier persona, pero más en los niños, porque ayuda al desarrollo físico, emocional y cognitivo. Cuando nosotros permitimos que los niños jueguen dentro de un contexto educativo, es un niño que aprende más fácilmente. Recuerden en la etapa de infancia y de adolescencia, el profesor que permitía más espacios de interacción. Usted no le iba mal en esa clase, y si le iba mal era de pronto porque no dedicaba un poquito de tiempo. Pero por lo regular le iba muy bien en esas competencias, rendía muy bien y aparte deseaba esa clase. Entonces, cuando nosotros no olvidamos la etapa que tenemos normalmente en nuestro ciclo evolutivo, estamos lidiando con niños y adolescentes. Para los niños y para aún los adolescentes el juego es vital. Hace parte de su desarrollo de vida. No podemos aislar el juego de ellos. Nosotros podemos jugar dentro del aula de clase con ellos. Enseñar las matemáticas, lo vamos a ver más adelante, con el dominó, con el parqués, con competencias. No competencias de solo recompensas y premios, no, competencias educativas. Mire, como tiene menos, por ejemplo, un nene que pasó por una situación traumática como un accidente de autos, ¿es normal que juegue a qué? A chocar los carritos. ¿Por qué? Porque él lo vivió, lo experimentó, está en su mente. Entonces es muy natural que juegue chocando ¿qué? Los carros, ¿cierto que sí? Ahora, como tiene menos desarrollo en el lenguaje verbal, utiliza un lenguaje más simbólico. Estamos hablando del infante, mediante los juguetes, a diferencia de un adulto que lo comunica contándoselo. Mira lo que pasó, me estrellé, figúrate, no vi la señal de tránsito, bueno, en fin, uno lo cuenta, ¿verdad? Dice, para poder sacar eso traumático que lo angustió, el niño usa el juego y el adulto la verbalización para sacar ese evento tan frustrante. Si utilizase un celular, la información dada por el dispositivo ya está procesada y no hay reelaboración, no hay manifestación. Por lo tanto, no exteriorizan la angustia. Usted coloca a su niño, a su alumno, a su estudiante, bueno, vamos a analizar las señales de tránsito, pero ojo, no pueden violar el par y ¡chuc! El niño está aprendiendo a través de una pantalla, puede ser un juego en el dispositivo. ¿El niño se asusta o no se asusta? Claro que se asusta, literalmente es un estímulo que llega a su cerebro, estimula la amígdala, el cerebro emocional, toda esa estructura. ¿Y qué pasa? Hay una liberación de las hormonas, en especial la del cortisol, la adrenalina. El niño experimenta una emoción negativa, un choque. Ahora lo está viendo en la pantalla, le da tiempo como de reaccionar a ver qué pasó o algo. No, la pantalla sigue, ¿cierto? Sigue. Y el evento que le ocasionó un malestar emocional quedó allí y él ni sabe cómo procesarlo. Es todo un conglomerado de emociones que afectan la salud emocional y también la salud cognitiva o el proceso cognitivo. Continuemos. Cuando los niños están constantemente con el celular, se crea un mundo interno entre la informática y el niño. De esa manera el mundo externo deja de existir, vuelvo y lo recalco. Y en los primeros años de infancia, que son los primeros 5 años de vida del niño, esto es sumamente nocivo. No solamente a nivel psicológico, emocional, sino también biológico. Alarmada, la especialista
dijo que 5 de cada 10 niños se relacionan con dispositivos móviles y dice que ha tenido pacientes, niños con problemas de enuresis y ecopresis, o sea, no pueden controlar sus esfínteres para orinar y para ir al baño a hacer popó. O sea, todo esto se ve alterado. ¿Por qué? Por el uso de pantalla del celular. O sea, es impresionante. El niño, por no perder su programa o por no perder la secuencia, ¿qué hace? Empieza ¿qué? A aguantar. ¿Qué va a pasar con esa vejiga que desde temprano la están, digamos, obstruyendo? Se ve obligada a que tenga que estar así. Más adelante para el niño va a ser más difícil controlar sus ganas de hacer chichi, como decimos, o pipí para los niños, e ir al baño. Seguimos. Según la especialista, el crecimiento cognitivo se da, por ejemplo, cuando juegan con bloques. Ahí están trabajando todo lo que es visión visoespacial, cuando juegan con masa, trabajan motricidad, con los rompecabezas, coordinación visiomotora, todos estos juegos que trabajan la cognición también. Involucra una condición más social. Destacó que estas condiciones sean muy pocos en el celular, en la tablet. Algunas sí, dependiendo del juego, pero no sería el objeto más rico que genere una estimulación fuerte. El celular, la tablet, todo lo que es audiovisual es virtual, nada es real. Y el chico vive en una realidad, vive en un entorno social. Sus estudiantes, todo, desde el niño de 3, 4 años hasta el joven de 15, 16 años, todos viven en un entorno social. Y nosotros como educadores debemos preocuparnos y alertarnos de que estos jóvenes, por lo menos mientras yo los tenga como docentes, tienen que estar conectados con la realidad, no con un mundo virtual. Si en su casa están conectados todo el tiempo con un mundo virtual, la responsabilidad cae sobre sus padres o sobre las personas responsables de ese niño adolescente. Pero mientras estén bajo mi custodia, bajo mi proceso educativo, lo que yo quiero impartirles, tienen que estar conectados con la realidad. ¿De acuerdo? Continuemos. La Asociación Japonesa, escuchen esto por favor, de Pediatría, empezó una campaña para restringir el uso prolongado de los móviles y tabletas. ¿Qué imagen nosotros tenemos de los japoneses? A ver, les pregunto. Disciplina, ¿qué más conocemos de los japoneses? La responsabilidad. Responsabilidad, puntualidad, estrictos, manejan mucha tecnología, el humor, la creatividad, el honor, la creatividad, ¿cierto que sí? La creatividad es cultural. Y precisamente, como usted dijo, profe, manejan tecnología, todo esto. La Asociación Japonesa de Pediatría empezó una campaña para restringir el uso prolongado de los móviles y tabletas, sugiriendo control y más juegos a los padres. Poco después, también la Academia Americana de Pediatría y la Sociedad Canadiense de Pediatría dieron a conocer 10 razones por las que los niños menores de 12 no deben usar estos aparatos sin control. En estos países son enfáticos respecto a los límites en el uso del celular. Los bebés de 0 a 2 años no deben tener contacto alguno con la tecnología. ¿Nosotros hemos visto bebés con celulares? Por supuesto. Por supuesto, tristemente. Los de 3 a 5 años deben ser restringidos ¿a cuánto? 1 hora. Nada más y controlado. El programa debe ser elegido por las personas que están a cargo de ese niño y permitirles 1 hora. De 6 a 18 años, ¿cuánto debe ser? Por día. Sinceramente, de acuerdo a su experiencia, ¿cuántas horas están nuestros niños frente a la pantalla? Sí, más de 4 o 5 horas. Les digo una experiencia. Un paciente llega a consulta, su madre preocupada porque su hijo le encuentra algunas conductas que no van de acuerdo a su sexo masculino. Es un niño de 14 años. Bueno, se le empieza a hacer todo el abordaje terapéutico y en una de las sesiones le pregunto, ¿cuál es tu juego favorito? Y me dice, doctora,
es un videojuego. Y yo le digo, háblame del videojuego. ¿Quién es la protagonista? ¿Qué hace? Dibújamelo. El niño muy emocionado, muy enganchado con la exigencia terapéutica. Dibuja su héroe, es una heroína, es una muñequita bien formada, bien torneada, con muchas habilidades. Yo le digo, ¿desde cuándo estás viendo este juego? Desde hace 4 años. ¿Y el niño tenía cuánto? ¿Qué edad les dije? 14 años. ¿A qué edad empezó a verlo? 10. ¿Los 10 es qué? ¿Qué etapa del ciclo vital estamos a los 10 años, 10, 11, 12 años? Preadolescencia. Correcto. Estamos ante la puerta de la llegada de la adolescencia, donde hay confirmación de roles, confirmación de mi sexo masculino, femenino, etc. Entonces, ¿quién era la heroína para él? La muñequita de su juego. ¿Quería imitar él a su muñeca? Por supuesto, la admiraba. Entonces, llevaba 4 años. Ahora, la siguiente pregunta, ¿cuántas horas al día ves este video que tanto te gusta? Desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Después de hacer tareas. Es mi premio después de hacer tareas. Llego al colegio, hago tareas, mami me permite colocar el videojuego hasta las 8 que voy a dormir. Yo le digo, ¿no juegas? ¿Tienes amigos? No, es un niño totalmente involucrado en su mundo virtual. Y después los padres vienen a consulta preocupados de las alteraciones emocionales, psicoafectivas, relacionales y aún de identidad y apropiamiento del género. Esto es grave, mis docentes. Sigamos. El estudio ABCD, allí está el nombre en inglés, es un proyecto de $300 millones financiado por los Institutos Nacionales de la Salud que busca elucidar qué tanto el desarrollo cerebral se ve afectado por varios factores, entre ellos el consumo de sustancias, las contusiones, ¿saben qué es una contusión, verdad? Golpes. Y el tiempo frente a ¿qué? Frente a las pantallas. Están invirtiendo la academia científica, las personas interesadas en el efecto que hacen las pantallas en nuestro cerebro y más en nuestros niños. Una inversión de $300 millones. ¿Qué es lo que está pasando? Porque la comunidad en general está viendo cosas que si nosotros comparamos generaciones, antes no se veían y ahora sí. Continuemos, profe. Un reporte reciente que forma parte del estudio informó que pasar mucho tiempo usando pantallas se asocia con lo que a ustedes les interesa. Calificaciones más bajas en las pruebas de aptitudes y con el proceso natural de adelgazamiento cortical en algunos niños. O sea, la corteza cerebral se ha visto como adelgazada. Sin embargo, los datos son preliminares porque son estudios recientes y no está claro si los efectos son duraderos o inclusive significativos. Hasta ahí llega el estudio. Usemos la lógica. Si hay un adelgazamiento, por ejemplo, de mi masa muscular, de mis huesos, ¿es esto bueno o malo? Exactamente. Cuando nosotros nos colocan un yeso y nos inmovilizan, por ejemplo, el brazo, luego que quitan ese yeso, ¿cómo está el bracito? Delgado. Y otra vez hay que hacer luego terapia física y empezar nuevamente como que ese bracito coja fuerza, ¿cierto que sí? Ahora, si a nosotros nos hablan de adelgazamiento de la corteza cerebral, aunque aún no han ido más allá los estudios, mi lógica, ¿qué me dice? Reducción de la masa cerebral, adelgazamiento cortical. Sí. Es mucho más difícil porque no hay una buena terapia física para eso. Exactamente, No es nuestra lo mismo corteza que con un músculo, exactamente. Entonces, algo debe pasar. Esperemos de que sigan los estudios. Siguiente. Es cierto que la exposición temprana a la tecnología puede beneficiar, como les decía ahora, hace rato atrás, el desarrollo cognitivo de los pequeños, pero a un precio muy ¿qué? Muy alto. Lo estamos viendo, ¿verdad? Precio muy alto.
Estudios recientes en los que se analizaron las imágenes cerebrales de varios niños y adolescentes detectaron que el uso de tablets, smartphones y consolas de videojuegos afecta la corteza cerebral frontal, la cual controla los impulsos de la misma forma que lo hace la cocaína. Nuestra mente, los estímulos, razonar y muchas otras funciones que por espacio de tiempo no nos vamos a extender. Entonces, ¿qué es lo que está afectando principalmente? La parte frontal de nuestro cerebro. ¿Cómo lo hace qué cosa? La cocaína. Imagínense. Por si fuera poco, se ha comprobado que la tecnología sobreexcita el cerebro, elevando los niveles de dopamina, permitiendo que experimentes una sensación de placer y bienestar. De la misma manera que con el sexo, por lo que no es de extrañar que se desarrolle una adicción. Nosotros tenemos un sistema llamado sistema de recompensa en nuestro cerebro. Ese sistema de recompensa que está conformado por diferentes estructuras cerebrales, son las que regulan, por decirlo de alguna manera, todas estas excitaciones en nuestro cerebro. Por ejemplo, el comer una fruta favorita, a mí me gusta mucho el mango, el banano, y yo disfruto mucho el comer ese mango, ese banano, disfruto estar con mi familia, eso me produce a mí placer y tengo la capacidad a nivel cerebral de que este placer sea controlado y que no esté todo el tiempo yo sobreexcitada, porque ahí sí tendría alguna alteración en el comportamiento. Entonces, si yo tengo este sistema que Dios me lo regaló, este sistema tan sabio que controla cada uno de mis impulsos, intereses, placeres, se ve afectado no solo por sustancias alucinógenas, sino también por el uso de la tecnología. Porque al estar yo feliz, contenta, se libera una descarga hormonal llamada dopamina, que es una de las hormonas de la felicidad, me hacen sentir bien. Por eso ustedes ven que a esos niños les gusta mucho cuando les coloco una pantalla, porque resulta que a nivel interno ese estímulo está generando una liberación de dopamina. Así como usted se siente feliz cuando ve a su persona amada, cuando está con la familia, cuando está disfrutando una rica comida, hay una liberación de dopamina. Entonces el niño va a estar cautivado y contento y se lo va a pedir. Es decir, profe, ¿por qué no coloca seño, ese video que vimos que otra vez? Sí, o sea, se los va a pedir, se los va a exigir, porque hay una descarga de la hormona de la felicidad. Por eso se sienten bien. Pero resulta que usted va sobreexcitando y si la primera hora el profesor usó pantalla, la segunda hora el profesor usó pantalla, la tercera hora el profe sigue usando pantalla, porque como son diferentes asignaturas, ya el niño ¿cuántas horas lleva? La cuarta hora, ¿cómo está su cerebro? Sobreexcitado. Y vamos a romper el equilibrio natural y normal del sistema de recompensa. Seguimos. Correcto. El tiempo aumenta el riesgo. De eso vamos a hablar, profe, ¿o yo? Pero la cosa no acaba allí. Mientras más tiempo se destina al uso de dispositivos móviles, mayor es el riesgo de sufrir ansiedad y depresión. Por no mencionar las probabilidades de mostrar conductas agresivas y psicóticas que le impiden diferenciar el mundo virtual de la realidad. Miren, yo hace poco tuve una joven, y yo lo dije en otra conferencia, que la joven llega a consulta diciendo lo siguiente: Sandra, mira, estoy preocupada porque últimamente he visto que yo he cambiado mi forma de ser. Yo era una novia muy tranquila, una novia muy comprensiva, y me estoy dando cuenta que me he convertido en una novia como muy celosa, muy posesiva, y yo no era así. Y yo quiero que por favor me ayudes porque reconozco que yo no era así. Y mi pareja me está diciendo, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué te ocurre? Cuéntame. Y no me está pasando nada, mi relación va bien. Bueno, empezamos a conversar y una de las preguntas le dije, ¿qué estás viendo? ¿Estás viendo alguna novela, alguna serie? Sí, ¿por qué? No, cuéntame.
Bueno, sí, me estoy viendo una serie muy interesante, me gusta. Habla sobre una... yo le pregunté, bueno, ¿de qué habla? Habla sobre una chica muy linda, muy profesional, pero figúrate, tiene un novio aterrador. No la deja socializar, ya le mató el primer amigo, luego la segunda amiga también la mató. Y yo, ¿cómo? ¿Y qué más? No, pues yo pienso que va a terminar matándola a ella, porque, o sea, el tipo está obsesionado. Tú piensas, o sea, todavía no se ha acabado. No se acaba. ¿Desde cuándo la estás viendo? Desde noviembre de tal año. Ok. Bueno, ahora cuéntame, ¿tú desde cuándo vienes presentando esto? Bueno, no, como desde diciembre más o menos. He venido presentando esto porque con eso de las fiestas, no sé, me alteré, pero yo ya llevo 3 diciembres con mi pareja. Ok. Entonces, ¿y no has dejado de ver la serie? No, o sea, esa serie me encanta. Yo le dije, ¿has pensado que quizás esa conducta de ese personaje te está afectando? Un silencio. No lo había pensado. Yo dije, no, porque tú me dices que vienes de un noviazgo muy normal, que esto, y de hace un tiempo para acá, justo diciembre, después de ver, sí, estás modelando. Tarea, no ver más la serie, recupérate. Precisamente, abandonó la serie, empezó a empoderarse de lo que ella realmente es, asunto solucionado. ¿Sufrió? Claro. ¿Le costó? Claro. Discusiones con su novio, su entorno, se vio realmente afectada, estaba realmente preocupada, pero gracias a Dios se dio cuenta a tiempo. Seguimos. De hecho, algunos especialistas en adicciones aseguran que acabar con la dependencia a la tecnología es aún más complicado que tratar con adictos a la heroína o a las metanfetaminas, etc. Esto debido a que es necesario desintoxicar al paciente. ¿Y cómo? Anulando cualquier exposición a pantallas, televisión, computadoras. Este tiempo es el mínimo requerido para que un sistema nervioso sobreexcitado se reinicie, por lo menos 6 semanas. ¿6 semanas fuera de qué? De pantallas. Seguimos, profe. ¿Y qué decir de la violencia? Bueno, los niños reaccionan emocionalmente a todo lo que ven igual que nosotros. No crean que eso le pasa a los niños nada más. ¿Por qué nosotros lloramos con una película cuando es así una escena triste? ¿O por qué también nos emocionamos cuando algo va a pasar en suspenso? ¿O por qué también nos da miedo cuando es algo terrorífico? ¿Solo le sucede a los niños? No, a nosotros también. El cerebro actúa igual. Está recibiendo estímulos, él está procesando, simplemente está ¿qué? Devolviendo el proceso de la información. Seguimos. Si lo analizas detenidamente, alejarse de la tecnología no es tan fácil, ¿cierto que sí? Todo es tecnológico. Sobre todo en este tiempo, en los que todo pareciera depender de lo que se dice en redes sociales, aparece en internet o se muestra en televisión. Por ello es que los expertos recomiendan postergar la exposición a dispositivos electrónicos. En vez de darle el celular o tu tableta a tu hijo o a tus niños, a tus estudiantes para que se entretenga, cargue con un juguete didáctico o un libro. Los libros es lo mejor. Y apasionarlos con la lectura es fascinante. Y eso lo pueden lograr ustedes, maestros y docentes. Nadie más. Inclusive ustedes tienen más fuerza en eso que aún los padres. Porque los niños llegan contando, mami, mi seño me leyó. O ese profesor, o sea, nos leyó un artículo buenísimo. Independientemente de la edad. Pero eso lo logran ustedes y tienen la capacidad para hacerlo. Solo que si no la usan, es como un gran tesoro que nunca se abre. Seguimos. Antes de seguir, el siguiente, profe, por favor, por la hora. A lo que es el tema de la neurociencia, quiero que hagamos lo siguiente. Vamos a colocarnos en pie. Vamos a... Profe, ¿nos puede dar unos ejercicios prácticos de estiramiento? Ok. Siga, por favor. Bueno, vamos a juntar los pies, las manos juntas y vamos arriba. ¿Vale? Y vamos un poquito atrás, que se estire esa espalda, eso.
Ahora no soltamos los dedos, abrimos las piernas, tratamos de colocar la palma de las manos en el suelo. Dale sin doblar las piernas. Ay, yo creo que no lo voy a lograr. Eso así, la corra, Ajá. levantan y estiran hacia adelante. Ahí. Ahora abren las manos y se muestran. A la señora le sonó todo, dice. Profe, brevemente, ¿por qué sirve esto? Porque reactiva la circulación, Porque reactiva la la circulación. oxigenación de los músculos y la oxigenación del cerebro, que es bastante importante. Exactamente, ahí estamos oxigenando. ¿Y hay una mayor disposición para qué, profe? Para entender, para la parte cognitiva se activa más. Exacto, la parte cognitiva se activa más. Y sus estudiantes y usted mismo están más dispuestos para desarrollar la clase y los niños para aprender. Así como ahora están un poquito más despiertos para seguir escuchando. ¿Mm? La moderna neurociencia. ¿Han escuchado este término, verdad? Neurociencia. Se supone que es la ciencia que estudia ¿qué? El cerebro, su funcionamiento, las neuronas, su comportamiento neuronal, ¿cierto que sí? Bueno, la moderna neurociencia ha demostrado que aunque la imitación es una poderosa forma de aprendizaje inherente al cerebro, lo que nos impide imitar todo lo que vemos son los procesos inhibitorios de los lóbulos frontales. Como yo le estaba diciendo hace poco, todo nuestro cerebro existe de manera controlada. Hay procesos excitatorios, hay procesos inhibitorios, todo es un sistema demasiado inteligente. Entonces, también sabemos que los lóbulos frontales no alcanzan el pleno desarrollo hasta las primeras etapas de la edad adulta. No están diciendo de la edad temprana, están diciendo de qué, de la edad adulta. Ahí radica la importancia del docente como guía en el aprendizaje del estudiante o del alumno, al aplicar el ejemplo y la imitación como potentes recursos educativos. Uno de los mayores, como dice la diapositiva, recursos educativos es la imitación. El niño va a imitar a su docente, los va a imitar en todo, la forma en cómo hablan, la forma en cómo resuelven las situaciones de clase, la forma en cómo controlan ustedes sus emociones, inclusive sus criterios, aún sus creencias si ustedes las comparten. Todo el niño va a empezar a modelar o imitar. Seguimos, profe. Las neuronas. La función de las neuronas espejo en el aprendizaje. Todo docente debe saber acerca de las neuronas espejo. Es muy importante. Todos la tenemos. Y esas pequeñas células, ¿qué hacen? Vamos a verlo. Las neuronas espejo son un grupo de células que fueron descubiertas por el equipo de neurobiología de Giacomo, y que parecen estar relacionadas con los comportamientos empáticos, sociales e imitativos. Se descubrieron mientras pretendían estudiar las neuronas encargadas de los movimientos de las manos en los monos. Para sorpresa de los investigadores, estas neuronas no solo mostraban actividad cuando el simio realizaba algún movimiento concreto con sus manos, también se activaban cuando el mono en cuestión veía a otro miembro de su especie realizar ese mismo gesto. No solo en el que hacía la acción o realizaba la acción, sino en el que lo observaba, en el que veía qué era lo que estaba haciendo. Las mismas neuronas se activaban tanto en el operador como en el observador. Sí, siguiente. La misión de estas células es reflejar la actividad que estamos observando. Se activan cuando ejecutamos una acción determinada y también cuando observamos a otro individuo realizando la misma acción. Se las encuentra en el área de Broca y en la corteza parietal. A ver, repasemos nuestros lóbulos. ¿Lóbulo qué? Frontal. ¿Lóbulo? Occipital. Ok. ¿Lóbulo? ¿Y lóbulo? Correctamente. En la corteza parietal. El área de Broca, ¿saben cuál es el área de Broca? Es la que precisamente controla o nos permite la aparición del lenguaje.
y la habilidad del habla, del poder comunicarnos, el área de Broca. Los expertos en neurociencia suponen que estas neuronas desempeñan una función importante dentro de las capacidades cognitivas ligadas a la vida social, tales como la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, la imitación. Fundamental estos procesos en el aprendizaje. Yo necesito sentir empatía por mi docente. El docente necesita sentir empatía por sus estudiantes para que el proceso de aprendizaje no sea tan tardío, tan difícil, tan cuestionador y tan abrumador. Conectarnos, colocarnos en los zapaticos, como dicen, ponte en los zapaticos del otro. El niño necesita colocarse y entender a su maestra. La profe tiene varios estudiantes, el profe tiene varios estudiantes, hay algunos que no rinden igual, y el docente también debe entender los ritmos de aprendizaje de sus numerosos estudiantes o diferentes estudiantes. De aquí que algunos científicos consideran que la neurona espejo es uno de los descubrimientos más importantes de las neurociencias en la última década. ¿Seguimos, profe? La peculiaridad de estas células es que no solo permiten reflejar aquello que vemos fuera de nuestro interior a nivel motor, sino también a nivel emocional. Estas neuronas están conectadas al sistema límbico relacionado con la regulación de las emociones, la memoria y la atención. Como docentes, ¿qué queremos con nuestros estudiantes una vez le otorgamos el conocimiento? ¿Qué queremos? Que lo aprendan, lo apliquen y que una vez aprendido y aplicado, ¿dónde queda? Ajá, guardado. Entonces, que lo recuerden, ¿verdad? Que tengan memoria de ello. Que nosotros, pero eso lo acabamos de ver ayer, ya se les olvidó. Si lo acabamos de ver, y entonces vuelve y retome la clase. Nosotros debemos tratar de que ese aprendizaje sea recordado, que el niño realmente recuerde eso. Ahora, un simple ejercicio. Evoquen en estos momentos, o sea, traigan de su memoria un recuerdo de infancia, el que más les guste. 30 segundos. Ya. A ver, profe, ¿qué recordó? La primera vez que vi jugando fútbol sala. Ajá. ¿Cómo se sintió? Con ganas de jugarlo, porque no sabía qué era. Ok. Me llamó la atención. ¿Le gustó, le llamó la atención? Ok. ¿Otro docente que por favor comparta? ¿Qué recuerdo? Tenemos emociones como en el del profe de física. Feliz, placenteras. Y con el profe, ¿qué tipo de emociones estamos viendo? El miedo, negativas. El miedo, la ansiedad, todo eso, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, los recuerdos están ligados ¿a qué? A las emociones. Ajá, están ligados a las emociones. Si nuestros niños, o deseamos como docentes que nuestros niños evoquen recuerdos del aprendizaje que le estamos otorgando, no debemos dejar a un lado ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Las emociones. Ajá. El interés, la atención, la gratificación en el aprendizaje. No debemos dejarlo a un lado, para nada. Que ellos disfruten el estar aprendiendo en clase. Y a ustedes se les facilita el proceso de aprendizaje o de otorgar el conocimiento y ellos de la aprehensión de ese conocimiento. Ok, sigamos, profe. Por lo tanto, cuidado con lo que le mostramos a nuestros niños y qué decir de la música. O sea, si nuestros niños para aprender no pueden separar sus emociones, miren que nuestros recuerdos están ligados a emociones, nosotros debemos tener mucho cuidado cómo alteramos las emociones en la clase, ya sea por nuestra conducta personal, ya sea por el uso de pantallas, ¿verdad? O por el manejo que le damos a situaciones en el aula de clase. Pueda que un niño lo estemos castigando más severamente porque hizo algo que definitivamente no aceptamos, pero está el niño más sensible que está ¿qué?
Observando. Entonces, aparte de generar la disciplina en ese niño que hizo algo que definitivamente no aprobamos, ¿qué está pasando con el resto? ¿Está qué? Asimilando eso. Correcto, ajá. También estamos extendiendo ¿qué? El castigo. Porque ellos, aunque no generaron la acción que nosotros como docentes desaprobamos, están ¿qué? Observando, sus neuronas espejos están atendiendo a todos esos estímulos y está generando en ellos la emoción tanto de terror como el que está siendo disciplinado, como yo que no lo hice. Como yo que no lo hice. Sigue, Javier. Bueno, continuemos. Siga. Ok. ¿Reconocen estas figuras? Ajá. Ok, sí. Ajá. Jonás. Ajá, muy bien. ¿Hemos usado esta u otras imágenes en el salón de clases? Ok. Por eso, esa u otras, relacionadas a la clase. O por ejemplo, cuando estamos contando historias o estamos haciendo otro tipo de actividades con ellas, quizás contándole una historia bíblica. Los niños van a, simplemente esas figuras fueron seleccionadas para manejo, para el ejemplo, ¿no? Pero puede ser cualquiera. Cualquier ayuda visual está generando en mí y en todas las personas que la ven, incluyendo nuestros niños, una descarga emocional, ¿de acuerdo? Una descarga emocional. Entonces, si yo veo esta figura que está la primera, a mi izquierda, ¿cómo están ellos? ¿Felices? No. ¿Cómo están? Enojados, sí, hay señalamiento. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tipo de emociones estoy provocando? Ira, odio, venganza quizás. Exacto. Eso lo estoy generando en mi aula de clase. Ahora, si utilizo también figuras como la del monstruo marino, poco identificable, ¿qué van a sentir nuestros niños? Miedo, exactamente. Angustia. Igual pasa con la música. La música igual es un estímulo. Entonces igual, si uso una música también muy fuerte, descarga tanto en tonos, en ritmos, acelerados, todo, yo voy a sobreexcitar el cerebro de mi estudiante. Entonces, por eso la música debemos tener, bueno, si hay espacio en otra oportunidad, la música también debemos ser muy cautelosos para elegir música en el aula de clase. Recuerdo que estamos en un contexto muy selectivo, gracias por la palabra. Recuerden que estamos en un contexto educativo. Nosotros no podemos traer aún ni siquiera nuestros propios gustos, porque no estamos en nuestra casa, en nuestro espacio personal, no, estamos en un contexto educativo. ¿Seguimos? Alerta frente al abrumador bombardeo visual. El doctor en Comunicación y Psicología Educativa, Fernando Zavala, en su libro Oye, tengo algo que decirte, explica lo siguiente. Él habla en cierta sección del libro sobre las ondas cerebrales y cita a Donna Havenich, profesora de Psicología Educativa, que la pantalla genera un efecto semi-hipnótico en la mente infantil debido a la acción de las diferentes clases de ondas que operan en el cerebro humano. Las ondas beta proceden de un cerebro alerta, pensante, las delta de un cerebro que duerme y las ondas alfa resultan de un estado despierto pero relajado y no pensante del cerebro. Nosotros tenemos ondas cerebrales y no podemos desconocer esto. Siguiente. En la exposición por largos periodos de tiempo frente a las pantallas, las ondas que se presentan son las alfa. ¿Qué produce las alfa? Un estado de relajación no consciente en el cual la nota tónica es la ausencia de ¿qué? De argumentación, análisis y reflexión. ¿Se acuerdan del ejercicio que hicimos del cuadrado? Ok. Nosotros en ese pequeño ejercicio estábamos analizando. Profe, ¿no?
¿Estábamos analizando? Por supuesto, ¿verdad? Estábamos analizando la figura. ¿Argumentamos la respuesta? Totalmente. ¿Reflexionamos sobre el procedimiento? Igual manera. Y fue en algo muy sencillo. Estas capacidades, ¿qué pasa cuando expongo a mis estudiantes frente a la pantalla? ¿Qué va pasando? ¿Hay una qué? Ausencia. Y no lo digo yo. Dice, comprendamos que entre mayor relacionamiento verbal tengan nuestros niños, mayor será su capacidad de tener un pensamiento racional. Ustedes se han visto que entre los adultos podemos decir, me gusta hablar con esa persona, es muy lógica, es muy racional. ¿Sí? Si han tenido preferencias conversacionales, nosotros tenemos preferencias conversacionales. Uno elige con quién conversar. Y a veces, no, es que esa persona, no, es que hablarles de yuca y papa, sí, el estado del tiempo, mientras que con la otra es fascinante, uno aprende mucho, o sea, nosotros tenemos criterios para aún elegir nuestras conversaciones o con quién conversar. Y lo que enriquece esa conversación, ¿qué es? ¿La actitud nada más? No, ¿qué es, profe Nelly? El conocimiento, la semántica, la palabra, la comunicación. O sea, tú dices, no, es que hablar con él, a mí se me agotan los temas, no sé ni de qué hablar. Mientras que con otras personas hablamos y hablamos. No, mira, esta historia continuará porque no llegamos al fin. Entonces, ¿qué pasa si aparte de ver en casa el niño la pantalla la ve en la escuela? ¿Qué está pasando con la capacidad de análisis, de reflexión, de argumentación, de enriquecimiento? Se están limitados. Exacto. Están limitados a lo que están viendo, que no piensan más de lo que está ahí. De lo que está ahí, ajá, porque es un estado semi-¿qué? Lo aclaramos en la anterior, semi-hipnótico. Ajá, semi-hipnótico. ¿Seguimos? En la clase yo les puse a ellos un video, jugamos 14 minutos viendo un partido de voleibol. Ajá. Y en la clase jugaron bien al voleibol, los niños de primaria. Y hicieron varias preguntas y ellos mismos se dieron cuenta de qué son las faltas y cuáles son las jugadas que se deben de realizar. Y por ello solo, y nada más fueron 14 minutos. Ajá. Mira, que lo observaron y todo lo que entendieron. Lo que identificaron. Sí. Ajá, claro. Yo muy poco utilizo herramientas tecnológicas, me gustan más las prácticas, pero ese día me gustó porque entendieron muchas cosas que no habían logrado entender. Claro, no, y ellos entienden. Y mira, fue un espacio de tiempo corto. Fue un espacio de tiempo corto. Muy bien. Seguimos. Debemos volver a incidir en que las neuronas espejo también reflejan las emociones de los demás en nuestro cerebro, no solo sus acciones. Esto es de vital importancia para comprender por qué nos emocionamos ante una representación teatral, una película o durante la lectura de una novela, libro, etc. Y lo mismo ocurre en el momento del aprendizaje. Por eso siempre recordamos más a los maestros que nos supieron tratar con cariño y respeto que aquellos que eran unos grandes eruditos en sus materias, pero nos llamaban en forma fría por nuestro apellido. A ver, Torres, al frente. Profe Sandra, por favor, por lo menos. Entonces, recordamos más a aquellos que han sido amorosos, cariñosos, que aquellos todos fríos de grandes conocimientos. O los que nos dieron con la regla, sí, o nos avergonzaron de todo delante de nuestros compañeros de toda la clase. Seguimos. Cuanto mayor sea la estimulación que recibe el individuo de parte de su ambiente que lo rodea, mayor también será el desarrollo que experimentará su cerebro. No solo a nivel funcional, sino también estructural. Esto es maravilloso. En términos sencillos, equivale a la capacidad que posee el cerebro humano de cambiar, expandirse, contraerse, de acuerdo al tipo de estimulación que se le proporcione. Nosotros tenemos, con nuestros niños, con nuestros adolescentes, tenemos una gran oportunidad, y es permitirle tener aún mayores conexiones entre sus neuronas, entre sus células cerebrales. A mayor conexiones por una buena estimulación es un cerebro más, digamos, más robusto a nivel de pensamiento, mejor formado,
más ágil, más creativo, más dinámico. Y eso lo logran son ustedes, maestros, porque inclusive ya los padres no están teniendo tiempo para estas cosas en casa. Por eso ustedes esas 4 horitas, 3 horas, 5 horas, 6 horas, las horas que tengan con sus niños, con sus educandos, son vitales. O sea, nunca se vean desmeritados en su labor docente, porque tienen un gran potencial en sus manos, y es formar esas mentes, desarrollar esas mentes, como dicen, no solo a nivel funcional, a nivel estructural. Es maravilloso. Seguimos. Repercusiones de las neuronas espejo en el aprendizaje y desarrollo. Las neuronas espejo son las responsables de muchos aprendizajes. Estas neuronas son las bases de la empatía y las consiguientes habilidades sociales. Son la clave del aprendizaje vicario o imitativo o adquisición de nuevas conductas. Son claves para educar, y ahí las tienen. Entonces aprovechenla. Aprovechen ese recurso neurobiológico. Los niños van a imitar todo lo que ustedes hagan en clase, y los van a, eso lo van a llevar a sus otros contextos, hogar, etcétera, de manera o en forma de extensión. Ellos van a extender ese conocimiento que ven en el aula de clase. Seguimos. ¿Qué requiere el aprendizaje? A ver, docentes. El aprendizaje requiere un papel activo del que aprende. Requiere respeto a los ritmos, intereses, nivel y necesidades de cada uno. Para que se produzca un verdadero aprendizaje es fundamental que los niños y niñas sean los protagonistas del proceso y los responsables del mismo. Los avances en neurociencia demuestran que el aprendizaje requiere exploración, búsqueda de sentido, razonamiento y comprensión. La mera exposición de contenidos no es aprendizaje. Las emociones tienen una gran implicación en el aprendizaje. Los estados emocionales de los niños y niñas van a determinar su aprendizaje. Cuando un niño está triste, un niño tiene problemas en casa, está enfermo, no va a rendir igual, ¿cierto que no? Ustedes se dan cuenta inmediatamente. Mientras que el niño está saludable, está contento, le gusta ir a la escuela. ¿Cómo está? Está activo y atento a lo que la profe dice. Aunque sí se puede distraer con cositas, pero es un niño que a nivel académico a ustedes les resulta más sencillo manejar. Con ganas de participar, exacto. ¿Seguimos? 5 consejos para facilitar el aprendizaje. Presta atención al clima en el que se desarrolla el aprendizaje del niño, no al clima de la temperatura, ¿no? Sí, al clima ambiental, sino al clima social, a cómo están esas relaciones entre ellos como compañeros y entre ellos hacia usted como docente, como maestro. Presta atención al estado emocional del niño. Las personas somos inseparables de nuestras emociones y estas influyen de manera decisiva en la creación de aprendizaje. Si el estado de ánimo es negativo, no es el mejor momento para aprender. No les digamos, ay, pero levántate, eso viniste al colegio. Mira, Pedrito, párate, por favor, los demás niños están pendientes de ti. O sea, no. Al contrario, acogerlo, adoptarlo. Bueno, hoy Pedrito está enfermito, vamos a ayudarlo, vamos a tratar de hacer un poquito más silencio, un compañerito que le ayude a copiar la clase. Ese niño que algo le está ocurriendo, está viendo que no es un niño que está afectando el funcionamiento normal de la clase, sino por el contrario, está generando también empatía. Desarrolla su inteligencia emocional. Una educación emocional es fundamental, ya que les va a permitir controlar sus estados emocionales, ser dueño de ellos y al mismo modo poder controlar sus procesos de aprendizaje. ¿Los niños se frustran en el salón de clase? Les pregunto, profe. Sí, se frustran cuando dicen, profe, no entendí qué es el polinomio, qué es lo que es monomio, una ecuación cuadrática. Señor, ¿qué fue lo que usted dijo en inglés? No, ni idea. ¿Cierto? ¿Cierto que ha pasado? O cuando vimos el concepto de célula, profe, sí lo vimos. Sí, o sea, puede pasar cualquier cosa en el salón de clases, ¿cierto que sí? Entonces, ¿qué debemos también formar, maestros? El manejo de las emociones. No es necesario que te pongas de esa manera ni te alteres. Yo no me he alterado porque no me has dado la respuesta. Entonces, tranquilo, tú puedes retomar.
Ustedes tienen que estar muy seguros de su control emocional, porque acuerden, ¿a quién tienen como aliado? Las neuronas espejo. No lo vuelvan algo personal. Si volvemos el aprendizaje algo personal, fracasamos. Tenemos que verlo más allá de lo personal, porque ustedes tienen que aprender de que la mente de ese joven, de ese niño, es su mejor aliado. Y que la mente, aunque está respondiendo a esas emociones, también está alerta frente a otros estímulos. Entonces, si las neuronas espejo están activas, tanto en la pataleta o en la frustración, de lo que usted le está enseñando, usted tiene que mostrarle que puede tener el control emocional. No hay necesidad, mi amor, de que te pongas así o como le quieran ustedes llamar en clase. No, tranquilo, Carlos. Si quieres, mira, respira profundo, toma un vaso de agua, quieres ir al baño, regresa, pero no tienes por qué alterarte. Las neuronas espejo están aprendiendo que hay estímulos, sí, se está sintiendo mal, pero también está aprendiendo que control emocional. Pero si usted de igual manera, no, mira, ¿sabes qué? Te levantas, te vas para dirección y trato acudiente. Y no, aquí no hablamos más, no te quiero ver más en la clase. ¿Usted está teniendo control emocional o se está dejando llevar también por la insatisfacción? Ok, continuemos. Busca herramientas y estrategias para presentar la información de un modo atractivo para los niños y niñas, de manera que despierten su interés y hazlo de manera organizada. De este modo facilita el funcionamiento de sus estructuras mentales. Trata de asociar esa información con aprendizajes previos, conocimientos que ya tienen, vivencias, experiencias, recuerdos. Convierte cada situación de aprendizaje en una experiencia positiva asociada a su bienestar. Yo sé que hay niños que son un poco más complejos que otros por sus situaciones de hogar, de casa o estilos de crianza. No podemos desconocer esta realidad. Hay niños que se les facilita más el poder relacionarse con otros niños, con los adultos, con la profe, con el docente. Hay niños que son más prevenidos, ¿verdad? Hay niños que no son tan abiertos socialmente o adolescentes. Hay adolescentes que son desafiantes en clase. Sí, nosotros podemos tener todo este tipo de experiencia. La inclusión. ¿La qué? La inclusión. La inclusión, exacto, incluirlos, ¿verdad? También cuando tienen algún síndrome, son más complicados también que saber preparar. Es verdad, profe, es verdad. Pero es donde también, Física o cognitiva. sí, es cierto, limitaciones, también nos podemos ver con limitaciones. Pero mire, la capacidad de aprendizaje del cerebro, aún con limitaciones, ya muchos estudios han demostrado que inclusive cuando hay alteración de un miembro, el cerebro trata de equiparar eso que cierta área tenía controlada, pero que debido a la afectación ya no lo puede hacer. Él trata de buscar que otra área puede empezar a controlar eso que estaba controlado por la que se afectó. Entonces tiene mucho de dónde tomar. No se desanimen. El problema es que como docentes nos podemos desanimar y frustrar. Somos seres humanos y también sentimos y también nos duele que nos desafíen con ese amor que podemos llegar a tratarlos y todavía nada que entramos en su corazón. No se sientan frustrados. Pueda que el niño sea así, pero usted no lo sea. Usted no lo sea. Él es así. Es como la persona que llega y nos dice, en consulta, sobre todo en terapia de familia, se escuchan mucho las quejas de alguno de los cónyuges. Y se dice, no, es que mira, él me miente, él me es infiel. Y empezar a trabajar con que él no te miente, él miente, esa persona es infiel, es un gran proceso. Esas separaciones debemos hacerlo nosotros también. O sea, el niño es desordenado, él inventa muchas cosas que no son ciertas, pero no es que él me miente en clase. Papito, lo que pasa es que ese niño me desafía, ese niño me... No estamos usando el método correcto. Vamos a empezar a separarlo en ese sentido. El niño es así, ¿qué puedo hacer yo como docente para que sus neuronas espejos logren imitar lo que yo le estoy enseñando?
Continuemos. Ahora, ampliemos nuestra visión neuroeducativa. Voy a mostrarles solo 2 diapositivas más. Como les dije, esta charla yo estoy tratando de recortar, pero falta más información. Vamos a dar dos más para que nuestra visión sea ampliada ya en el mundo, no de la neurociencia macro, sino de la neuroeducación. ¿Seguimos? Nuestro cerebro cambia y es único, aunque si nosotros nos muestran aquí diferentes cerebros, lo vemos como iguales, ¿verdad? Como, ay, pero ¿por qué 3 y con uno basta? Sí, o sea, aparentemente son iguales, pero no, ninguno es igual al otro. La experiencia modifica nuestro cerebro continuamente, fortaleciendo o debilitando la sinapsis o esas conexiones neuronales. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? La experiencia. ¿Y qué es la experiencia, profe? ¿Qué es la experiencia? El vivir. Ajá. El diario vivir. El día a día, la cotidianidad, todo lo que nosotros hacemos, eso es la experiencia. Entonces, ¿la experiencia qué hace? ¿Modifica qué cosa? Nuestros brazos, ¿qué modifica? Nuestro cerebro. Nuestro cerebro. Fortaleciendo o debilitando las sinapsis que conectan las neuronas, generando así el aprendizaje que es favorecido por el proceso de regeneración neuronal llamado neurogénesis. Desde la perspectiva educativa, esta plasticidad cerebral resulta trascendental porque posibilita la mejora de cualquier alumno y en concreto puede actuar como mecanismo compensatorio en trastornos del aprendizaje, como dislexia o el famoso trastorno de déficit de atención con hiperactividad, el tan abusado trastorno. Entonces, ¿qué pasa? Si usted genera en el salón de clases una experiencia agradable, positiva, independientemente del estudiante que es un poco receloso o apático, usted está trabajando con ese cerebro y está recreando, está modificando esas conexiones neuronales. Por eso yo les decía hace un rato, la capacidad de nuestro cerebro aún no se sabe hasta dónde puede llegar, porque los estudios son muy limitados. Si usted tiene un niño con un trastorno, profe, de déficit de atención, tiene un niño con un trastorno de aprendizaje, nunca se desanime, porque ese cerebro sigue vivo y puede conectarse esas neuronas de manera significativa de acuerdo a la experiencia que usted genere en el aula de clase. Entonces ese niño es capaz, ese cerebro es capaz, bueno, no se puede con esto, no es por aquí este camino, cojamos otro, cojamos otro. ¿Por qué? Porque lo está estimulando. Hay nuevas experiencias que facilitan esas conexiones neuronales. Y sorpresa, grandes sorpresas. Implicaciones educativas, el hecho de que cada cerebro sea único y particular, sugiere la necesidad de tener en cuenta la diversidad del alumnado y ser flexible en los procesos de evaluación, asumiendo que todos los alumnos pueden mejorar las expectativas del profesor hacia ellos. Han de ser siempre positivas las expectativas y no le han de condicionar actitudes o comportamientos pasados negativos. Jamás utilicemos un lenguaje negativo, disonante, siempre un lenguaje positivo. La siguiente, profe. Las emociones, hemos insistido en ellas, facilitan las positivas, la memoria y el aprendizaje. Con que se lleven esto con respecto a las emociones, vamos bien. ¿Facilitan qué cosa? La memoria y el aprendizaje, las emociones positivas. Siguiente, profe. La prueba de que las emociones importan, bueno, hay un estudio con 500.000 estudiantes de educación infantil, primaria y secundaria que realizaron
donde se dieron cuenta que cuando se incluyen programas de educación emocional, disminuyen los problemas de disciplina, son motivados para el estudio, tienen mejores resultados. Entonces, cuidemos las emociones de nuestros niños. Siguiente, profe. Implicaciones educativas. Los docentes hemos de generar climas emocionales positivos. Para ello hemos de mostrarles respeto, escucharlos, interesarnos por ellos. La empatía es fundamental. La novedad alimenta la atención. Miren, quiero rápidamente darles la última pincelada. Cuando nosotros incluimos la novedad dentro del aula de clase es fascinante. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, bueno, yo tengo una cajita aquí con una gran sorpresa y la voy a dar al primero que me diga el concepto de célula que vimos la clase pasada. ¿Qué hay una qué? Una sorpresa, hay una novedad. Entonces, ¿qué fue lo que vimos la clase? La célula, esa es la unidad fundamental de la vida. ¿Será eso? ¡Profe! Y define. Cuando nosotros anticipamos esa recompensa, esa novedad, es mejor que cuando, a ver, ¿cuál es la unidad fundamental de la vida? ¿Qué fue lo que dijo la profe? Y por allá el que tiene buena memoria dice, profe, la célula, tienes un premio, muy bien. No es lo mismo, no es lo mismo. Cuando anticipamos la novedad, el cerebro de pronto se interesa, ¿qué será lo que hay en la cajita de sorpresa de la seño? Y empieza a tratar de evocar el recuerdo. Que cuando, ¿cómo es que dijo la seño que era la unidad fundamental de la vida? Un esfuerzo más. Entonces, cuando anticipamos la novedad, nos va mucho mejor en el proceso memorístico. ¿De acuerdo? Siguiente. Miren lo que decía un reconocido investigador en su camiseta. Mamá no es que tenga déficit de atención, es que no me interesa. O sea, no es que, ese niño distraído no se concentra. Hay niños que no les interesa lo que usted está diciendo, sencillo. Entonces, evalúese cómo está mi método frente a esa cabecita que tengo, que no le he logrado enganchar con los demás. Innove. Para ello es útil aprovechar los primeros minutos de clase para enseñar los contenidos más importantes y después seguir en bloques. Continuemos, profe. El ejercicio físico mejora el aprendizaje. La práctica regular de la actividad física, principalmente el ejercicio aeróbico, promueve la neuroplasticidad y la neurogénesis en el hipocampo, donde está la memoria, facilitando la memoria a largo plazo, un aprendizaje más eficiente. Además, no solo aporta oxígeno al cerebro, optimizando su funcionamiento, sino que genera una respuesta de neurotransmisores, noradrenalina y dopamina que intervienen en los procesos atencionales. Ejercicio físico. Estudiantes, a ver, pónganse de pie, vamos a estirarnos, y un giro a un lado, un giro al otro, un brinco, eso. Como dijo el profe, activa nuestra circulación, nuestra oxigenación. ¿Y qué pasa? Aparte de eso, neuroplasticidad y neurogénesis. Mejor disposición para el aprendizaje, cerebro más activo, dispuesto. Correcto. ¿Seguimos, profe? Y aparte mejora el estado de ánimo con la dopamina liberada. Implicaciones educativas, bueno, muchas. ¿Seguimos? Porque ya se nos acabó el tiempo. Adelántalo un poquito, por favor, profe. Un poquito, profe, adelántalo. No, perdón, atrásalo. Ahí. Junto a la actividad física son muy importantes también la adecuada, ¿qué? Hidratación. Por favor, profes, con esto terminamos con la hidratación. No le nieguen el tomar agua a los niños en clase. Es fundamental tomar agua en clase. No es que, Sandra, es que si tuvieras, tú como no estás ahí, se levantan, profe, que a tomar agua, que el bolso, que esto, pierdo muchos minutos. Deje que lo tenga debajo de la silla. Y usted les dice en silencio, toman su termito si tienen sed y vuelven, lo colocan. Entrénenlos, ellos lo hacen.
Y más si lo dice su profe, a la que ellos aman, o su profe favorito. Entonces, déjenle tener el termito allí, ahí inclusive debajo de la silla, porque el cerebro necesita estar hidratado. Yo aquí he perdido mucha agua, porque nosotros al hablar perdemos mucha agua. Entonces, debemos tener hábitos nutricionales apropiados y dormir las horas necesarias. Los adolescentes necesitan dormir bastante, igual que los infantes. Entonces, por eso quizá usted es un adolescente lochudo y dice, ay, pero ese lochudo adolescente no más hace sino dormir. Sí, hay que ajustarle los hábitos, pero también necesitan dormir. Siguiente, profe. Terminamos con el agua. Beneficios de la hidratación en el estudio. El cuerpo humano se compone aproximadamente un 60% de agua. En el cerebro el agua constituye hasta un 85%, ¿qué? Imagínense. ¿Cuánto constituye? ¿Y cuántas horas pueden pasar nuestros niños sin tomar agua? A ver, profes. A veces hasta más. Porque de pronto si en recreo no tomaron mucho por estar jugando. Entonces, por lo que una adecuada hidratación es fundamental para el mantenimiento de las principales funciones cerebrales que se producen en nuestro organismo. El cerebro gasta una enorme cantidad de energía y por eso, pese a que representa solo el 25% del peso corporal, recibe aproximadamente el 20% de toda la circulación y es el órgano que soporta el funcionamiento mental y donde se desarrollan todos nuestros procesos cognitivos, el aprendizaje, el razonamiento, la atención, la memoria, la resolución de problemas, la toma de decisiones y el procesamiento del lenguaje. Entonces, ¿vale la pena tomar agua en clase? Sí. Total. Qué bueno, sí. Debemos estar pendientes de que inclusive usted como docente, hidrátese si usted es el que más está hablando, aunque ellos todo el tiempo pasan, pero usted también, entonces tenga su termito ahí debajo del escritorio. Así que a hidratarnos, por favor, nada de negar el agua en nuestros salones de clase, es un perjuicio grandísimo que le hacemos a nuestros niños. Inclusive podemos tener una alarmita, ¿sí? Ese timbre, ¿recuerdan para qué es? Para tomar agua, señor. Bueno, llegó el momentico donde todos vamos a tomar un poquito de agua, porque los niños hay que educarlos inclusive para tomar agua, ¿sí? La pausa activa. La pausa activa. ¿Qué hace la pausa activa, profe? Toman agua y estiran. Ajá, estira, se mueven un poquito. ¿Y cómo están ya dispuestos? A prestar más atención. A prestar más atención, correcto. Creo que con eso terminamos, profe, la hidratación. Por favor, maestro y maestra, dejen que sus estudiantes tomen agua, sí, total. Bueno, la otra parte la veremos en otro momento. Pero antes de cerrar, quiero preguntarles, ¿les ha servido lo que han escuchado? Sí. Ok. Docentes, sé que es una labor extenuante, porque inclusive a veces hay que amarlos como si fueran de uno, ¿verdad? Y vamos a ver que no son de uno, o sea, le pertenecen a otros padres, tienen un hogar y uno dice, pero ¿por qué no le enseñan? No, o sea, apropiense de su clase y de sus niños. O sea, miren, yo recuerdo que tuve a cargo hace ya varios años un grupo de juveniles en la iglesia donde pertenezco. Ese club se llama Club de Conquistadores. Yo no sabía mucho, no tenía mucha experiencia como líder para hacer muchas competencias que le toca a ellos resaltar o lograr en ese proceso de conquistadores. Y yo les fui sincera y yo les dije, yo no sé muchas cosas, pero estoy dispuesta a aprender junto con ustedes. Vamos a formar una gran familia. Y yo los defendía contra todos y todos, incluyendo padres, ¿sí? O sea, eran mis niños, y yo creo que hasta el sol de hoy tienen un bonito recuerdo de ese periodo de tiempo que vivimos juntos. Ellos todavía me dicen seño, y han pasado años y ya son universitarios. Yo todavía sigo siendo la seño de Conquistadores. Entonces, o sea, es esa relación. Yo decía, no importa que yo no sepa mucho, pero yo leo, me instruyo y les comparto el conocimiento. Pero vamos a hacer esa gran familia. Y fuimos un equipo, un grupo muy unido, y lo que le pasaba al uno lo sentía el otro,
Recuerdo que en una actividad que fuimos junto con otros grupos y teníamos que competir, serenó, llovió muchísimo. Y mientras los demás clubes estaban disfrutando del agua lluvia, nosotros estábamos todos junticos debajo de una carpita. Y ellos me preguntaban, señor, ¿y por qué no jugamos? Y le dije, bueno, pueda que deseen jugar, yo les entiendo, pero ¿y si nos enfermamos? ¿Qué va a pasar? Aquí no hay médico, solo una enfermera. Y después, si yo voy junto con el enfermito, ¿quién va a estar atento al resto del grupo? Y empecé a hablar con ellos y ellos entendieron de que la mejor forma de estar allí era viendo la lluvia y no participando de la lluvia. Al concluir, muchos conquis enfermos, muchos niños enfermos, después al día siguiente, fiebres, etc. Y yo, señor, es verdad lo que usted dijo. Mire, fulanito se enfermaron en otros clubes. Y nosotros no, nosotros estamos sanos porque preferimos ver la lluvia y no disfrutar de ella. Entonces, sí, o sea, a ellos hay que explicarles todo. Y más cuando sienten admiración, pero sobre todo amor. Entonces, permitan que sus niños los amen. Pero eso lo van a hacer es ustedes en la relación con ellos. Muchas gracias. Un aplauso para ustedes.